Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a empezar este número de diálogos tributarios 44. Ya casi vamos a llegar al número 50, que será, supongo que a mediados de marzo, cuando justamente empezó, un año después de que empezó la pandemia. Quiero agradecer muchísimo vuestra atención. Sé que lo miran los que pueden en directo y los que no pueden lo van viendo en la semana porque los índices de audiencia se van disparando cada vez más. Les agradezco muchísimo a todos los que nos están viendo. Nosotros hemos hecho esto con el grupo de investigación en Derecho Internacional Tributario y también con el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, con un único afán desde el comienzo. Era informar, era acompañar, era intentar servir de algo en este momento tan difícil para el país y para el mundo y para América Latina. Ese era todo nuestro interés y creo que lo está cumpliendo. Aprovecho también para desearle a todos mucha fuerza y mucho valor en este momento. En América Latina estamos pasando situaciones difíciles con el COVID-19 y a veces se nubla todo y no sentimos que haya salida. Yo creo que la hay. Pronto vamos a vencer esta situación y sobre esa base vamos a reconstruir nuestros países. Justo el día de hoy quisiera hablar de un tema que para nosotros es vital, o por lo menos para mí. Es la relación que existe entre la tributación y el comercio exterior en el tiempo de la pospandemia. Quisiera conversar con mi invitado en torno a estos temas y he escogido a la persona, una de las personas más inteligentes que conozco y más conocedores de la materia. Nos solíamos cruzar en la maestría en Derecho Tributario en la Universidad Católica, cuando nos encontrábamos y conversábamos, y es un gran y buen amigo. Me refiero a Oscar Vázquez Nieva. Él es consultor en Comercio Exterior y Aduanas y es abogado por la misma universidad donde yo estudié, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estudió un magíster en Comercio Exterior y Aduanas en la Universidad de Canberra, en Australia. Ha sido gerente, entiendo, Oscar, de Comercio Exterior y de Aduanas, tanto en KPMG como en Ernst & Young. Y además ha sido negociador de la Mesa de Facilitación de Comercio, y entiendo que has trabajado los TLCs con la Unión Europea, con Corea, con Japón, el Transpacífico también, el TPP y con la OMC. Ha sido además director del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. Formó parte de la directiva de la Asociación de Importadores del Perú y miembro de número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, ¿no? Y además miembro de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Ha sido además, querido Oscar, docente en varias universidades del país, en la Universidad Católica, en la UPC, en la Universidad del Pacífico, y actualmente trabaja en la Universidad San Ignacio de Loyola. Recuerdo que había un libro que habías trabajado, Oscar, que era algo así como los regímenes de drawback o de devolución de aranceles, ¿no? Es un especialista en la materia, pero además es uno de los grandes amigos que participa y escribe regularmente en la revista Análisis Tributario, y quiero agradecerte también por eso. Pero por sobre todas estas cosas es una buena persona, un gran amigo y siempre está dispuesto a colaborar. Querido Oscar, bienvenido al programa. ¿Cuáles son tus primeras palabras? Mis primeras palabras son de agradecimiento, Lucho. Yo también soy seguidor de los diálogos tributarios de los viernes. Los últimos me los he tenido que perder porque también dicto en la maestría en UCIL, en la maestría de Derecho a la Empresa, y pues se me cruza. Pero como muchos, lo veo después porque queda la grabación, ¿no? Más bien me siento muy contento de que me hayas invitado. En verdad, yo he visto varios de estos diálogos de los viernes, son muy interesantes. Entonces, espero estar al día. Sí, por supuesto, Osquita. Mira, tú eres una especie rara, porque eres un especialista en aduanas como nadie, y además eres especialista en tributación, porque tú has trabajado muchos temas del impuesto al valor agregado o los impuestos indirectos, ¿no es cierto? Entonces, quisiera conversar sobre eso. Te propongo 4 bloques de temas. Quisiera primero preguntarte sobre cómo estaba el mundo en la situación del comercio exterior antes de la pandemia, qué estaba pasando. Luego me gustaría conversar qué ha pasado en la pandemia, qué ha pasado con las cadenas de valor mundial en este tiempo. Luego me gustaría trazar algunos problemas en la conceptualización del derecho aduanero, algunas instituciones que seguramente se van a poner de moda ahora. Y luego quisiera conversar contigo sobre algunas instituciones del derecho tributario, especialmente vinculado a los servicios, ¿no? Y al IVA y a estas cuestiones. Entonces te propongo esas 4 cosas. Quiero empezar
preguntándote, ¿cómo estaba el mundo antes de la pandemia? Parece que hubiera sido hace 20 años, pero yo me quedé en Trump. Trump entrampándolo todo. Trump queriendo disminuir, estableciendo cuotas y limitaciones al comercio exterior. Pareciera que el futuro en aquel momento era, tenemos limitaciones y el comercio exterior no va a fluir en los principios y fundamentos que le dimos en el siglo XX, ¿no? Cuéntanos un poco cuál era tu visión, hacia dónde íbamos, qué había que rescatar de ese tiempo para este. Claro. Bueno, en principio, el comercio exterior por naturaleza siempre va a crecer. O sea, en la mayoría, siempre he pensado, hay dos tipos de barreras a libre comercio, ¿no? Las naturales, ¿no? Antes las distancias, la naturaleza, etcétera, y luego las políticas, que son las que los propios estados imponen, ¿no? Las naturales se van venciendo en la medida que la tecnología avanza, ¿no? Ahora, hace 50 años hacer comercio con Perú, China, era una cosa impensable, era esporádica, ahora es todo el tiempo, ¿no? Todos los días llegan naves de China, entonces en la medida que avanza la tecnología, pues el comercio va a seguir creciendo. Nosotros los consumidores queremos consumir lo que vemos, ¿no? También viendo cosas en el tiempo, no sé si te has dado cuenta, hoy, sobre todo bueno, la siguiente generación, consume muchos productos de países en los que nuestra generación no conocía, ¿no? Hay mucho producto, mucho servicio, por ejemplo, de Corea y de la India. Mi mamá, mi esposa son asiduas televidentes de telenovelas de la India. Y obviamente ahí ven cosas, ¿no? Eso propicia el intercambio comercial. La globalización hace que el mundo se vea más chiquito. Eso por un lado, ¿no? En el tema de las barreras políticas que hay en los estados, es cíclico, ¿no? Si tú recuerdas hace 15 años más o menos, estaba, digamos, en la palestra los tratados de libre comercio, ¿no? En los 90 habían negociado Estados Unidos, México y Canadá el NAFTA, ¿no? Y empezaron una carrera de celebración de tratados de libre comercio, ¿no? Que siguió Chile, que siguió el Perú y que siguió todo el mundo, ¿no? Pero eso digamos, estábamos en el ciclo de la baja, ¿no? Se fueron cuestionando, muchas de las expectativas que se formaron a partir de esas negociaciones en verdad no se cubrieron, o sea, el mundo no se vencieron todavía dilemas que lamentablemente el mundo va a seguir cargando todavía por un tiempo, como es la pobreza, la desigualdad social, etcétera, ¿no? Entonces es cíclico, ¿no? La época de los tratados de libre comercio había caído, ¿no? Si sabes, si recuerdas, hace un par de años los británicos decidieron salirse de la Unión Europea, ¿no? Un síntoma. Otro fue en relación con la integración política, también Barcelona, la Cataluña intentando salirse del reino español, ¿no? Trump, como tú dijiste, tú mencionaste que yo fui parte del equipo negociador del TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement, impulsado por Estados Unidos. ¿Cuántas veces con los negociadores americanos tuvimos de amanecida, esfuerzos, ronda tras ronda, y no llegó con esa vigencia porque Estados Unidos, quien más impulsaba ese acuerdo, retiró el apoyo al TPP, ¿no? Trump, en efecto, decidió, como su campaña, como parte de su campaña, señaló que no lo iba a firmar, ¿no? Y que iba a revisar los tratados de libre comercio que tenía vigentes, que, ojo, es el discurso que también vimos acá, ¿no es cierto? Nuestros presidentes en campaña también lo dijeron, no lo hicieron, por suerte, y Trump lo hizo a medias. Si bien no llegó a poner en ejecución el TPP, sí revisó el NAFTA, pero el NAFTA, luego de una renegociación, sigue vivo, ¿no? Los tratados de libre comercio son buenos para todos, ¿no? Pero bueno, en esta época estábamos un poco en caída, ¿no? Y ahí estábamos. El comercio peruano específicamente sí estaba. Nosotros en Perú tenemos esta clasificación desde el gobierno militar de exportaciones tradicionales y no tradicionales, ¿no? Sí. En el caso de las tradicionales, por un tema de precio, ¿no? Digamos, las exportaciones venían en caída en cuanto a precio, ¿no? Los precios de los minerales estaban en caída. Hoy ha revertido, pero hoy no estamos exportando lamentablemente, ¿no? Aproximadamente las exportaciones peruanas se explican entre 80 y 90% por minerales y harina y aceite de pescado. O
sea, solamente alrededor del 10-15% son otros productos que nosotros llamamos no tradicionales, ¿no? Entre los que están los textiles y los productos agrícolas sobre todo, ¿no? Y eso más bien iba en alza, ¿no? Digamos, no iba a cambiar el abanico productivo de Perú, ¿no? Porque nosotros básicamente exportamos esas cuatro cosas: minerales, pesca, textiles y productos agrícolas, ¿no? No hacemos línea blanca, no creamos en general, ¿no? Productos de valor agregado, ¿no? Pero dentro de lo agrícola y textiles estábamos creciendo, ¿no? La pandemia, como a todo el mundo, nos agarró fríos, y en verdad nuestras exportaciones van a sufrir mucho durante un buen tiempo. En eso. Entremos a eso. Entonces, tú dices, el problema antes de la pandemia era básicamente el político, porque los problemas naturales estaban más o menos solucionados con la tecnología. Y en la cartera peruana habían 4 productos, 2 tradicionales que hacían el 80% y 2 no tradicionales que hacían el 20%. Muy bien. ¿Qué pasó durante la pandemia? Porque yo me acuerdo mucho, en mayo más o menos, o junio del 2020, la OECD sacó un informe que era algo así como, ¿no?, pruebas de COVID-19, una manera de eliminar restricciones de confinamiento. Entonces, como el confinamiento paró en seco todo, la pregunta era, la OECD decía más o menos, ¿no? También había otro documento, ahora que lo recuerdo, algo así como política tributaria en respuesta a la crisis de coronavirus, ¿no? Decía, fortalezcamos la resiliencia y la confianza. Creo que fue en junio del año 2020. Pero en ambos casos, lo que la OECD pedía era que no dejáramos o sea, no planteáramos un sistema absolutamente cerrado en las relaciones internacionales vinculadas al comercio, porque ese no era el camino, que la solución de la emergencia debería de ir, digamos, en línea paralela con la exportación e importación de bienes y servicios, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué políticas sugerían en aquel momento y se vivieron? ¿Y cómo actuó el Perú en eso? Me gustaría saber tu opinión. Sí, bueno, distintas organizaciones mundiales proyectaron distintas políticas, ¿no? Acá lo que sucedió en Perú, lo sabemos, fue un confinamiento bastante estricto y bastante temprano, ¿no? Que paralizó la economía en general, ¿no? Eso en primer lugar. Eso elevaba la operación aduanera, mucha es física, o sea, y cabe señalar un paréntesis en eso, porque lo bueno dentro de lo malo es que esta pandemia, ¿no?, ha impulsado, y se van a ver en los siguientes años, mucho la digitalización de todas las operaciones de comercio exterior, tanto la parte de los procesos del Estado como la parte de las operaciones privadas. Ya no van a necesitar tanta presencialidad como hasta antes de la pandemia, y durante la pandemia esa necesidad todavía existía. Hay muchos procesos, repito, tanto ante la aduana, como cuando te hacen un control físico, el canal rojo a la carga, necesitas estar físicamente ahí, como también, por ejemplo, al retirar la carga o entregar, al conseguir los que se llaman vistos buenos de la gente de carga, ¿no? También el visto bueno es un sello, no estaba digitalizado. Entonces, la inmovilización paralizó la operatividad aduanera logística, ¿no? Eso uno. Dos, también hubieron directivas dentro de la aduana para que, uno, trabaje con menos personal, ¿no? Que es la mayoría. Al comienzo me parece que el Estado también no supieron cómo organizarse, ¿no? Si bien mandaron a muchos funcionarios a trabajar de manera virtual, por ejemplo, en mi opinión, no se les hacía seguimiento. Yo tenía, porque casualmente, muchos procesos, por ejemplo, en Digesa, ¿no? De permisos, ¿no? Permisos bastante simples que en tiempos normales hubiesen tomado una semana como mucho, en verdad, promedio 2 o 3 días, ¿no? Pero no pude tener esos certificados hasta después de 2 meses, ¿no? Eso uno, ¿no? Dos, también evidentemente hubieron contagiados dentro de las entidades. Hubieron muchos casos de COVID dentro de la aduana y dentro de las entidades de control. Entonces eso también evidentemente las afectaba, ¿no? Y también, a pesar de que la digitalización se tuvo que implementar, digamos, de manera de urgencia, muchos funcionarios tampoco
supieron cómo manejar esta digitalización, ¿no? La virtualización no puede ser de un día para otro porque tiene que ser aprendida. Nuestra generación no es nativa digital, ¿no? Entonces hubieron estos problemas. Presumo que en el mundo también ha sucedido lo mismo, ¿no? En el mediano y en el mediano plazo lo que surgió también, evidentemente, para afectar más todavía el comercio exterior, es que estas paralizaciones y sobrecostos que se generan han generado problemas en la economía de todo el mundo, ¿no? Incluyendo los países que demandan nuestras exportaciones, ¿no? Entonces también, o sea, no solo la operación logística aduanera incrementó sus costos, sino también disminuyó la demanda. Entonces esos son problemas que todavía vamos a arrastrar por un buen tiempo hasta que la economía global se recupere, ¿no? O sea, digamos, si te estoy entendiendo bien, además del problema logístico de los estados, también se produjo un enorme problema logístico, más que logístico, un problema en el traslado. El costo ha aumentado sistemáticamente, ¿cierto? Claro, en todo, tanto para la autoridad, o sea, trabajar con autoridades que están trabajando al 30% de su potencial, ¿no? Implica que los plazos los plazos de la burocracia se extienden, ¿no? Pero además, el comercio exterior, el comercio no es tan, cuando hablamos de una compra-venta, yo siempre le explico, no es tan simple como una compra-venta local, ¿no? En donde tú vas a una tienda, tienes a tu vendedor enfrente, y yo soy el comprador, le doy el dinero y me da el bien, estamos en contacto. En el caso del comercio exterior hay muchísimos operadores que intermedian, ¿no? Que están en el medio de la cadena entre el vendedor y el comprador. Tenemos el agente de aduanas, la nave, el agente de carga, el puerto, el almacén extraportuario, etcétera, ¿no? Entonces, si cada uno de estos operadores se ve, tiene problemas para llevar a cabo su proceso, ¿no? su servicio, esto afecta a toda la cadena. O sea, en general, bastaría con que uno tenga problemas para que afecte a la cadena, pero en este caso todos tuvieron problemas, ¿no? Entonces, eso hace que sea evidentemente más costosa todo el traslado. Es más, en temas en importación, ya se están arreglando, hasta el día de hoy se están poniendo de acuerdo puerto, almacenes extraportuarios y dueños de carga, porque se generaron muchos sobrecostos por sobreestadías, ¿no? Porque un proceso aduanero que podía tomar 2 o 3 días, podría haber tomó 1 mes o 2 meses, ¿no? Y los puertos y los terminales aeroportuarios te cobran pues, por día, ¿no? Y hubieron facturaciones de miles de dólares, ¿no? Que evidentemente se han resuelto porque eran por temas del COVID y la pandemia, ¿no? Pero en principio estos operadores no te dan tu carga si es que tú no les pagas su facturación. Entonces, hubieron sus entrampamientos, sus sobrecostos, ¿no? Yo te quería preguntar ahí, ¿cómo se han portado las aseguradoras en el mundo? ¿Se han portado con nobleza o no? Sé que esta pregunta es difícil. Sí. Pero apunta a tu situación de profesor, sobre todo. Sí, yo no he visto muchos casos de problemas con aseguradoras. Sí he visto algunos donde, pero en principio, digamos, es lo regular. En muchos casos de pérdidas o sobrecostos, la práctica es ser un poco burocrático, ¿no? Nunca he visto mala intención en una aseguradora de no querer pagar específicamente en algún caso, pero sí llegaron a mí más casos de lo común, ¿no? Pero era porque, tanto para la aseguradora como para los operadores, este tema ha sido medianamente nuevo, ¿no? Si bien sí está regulado los casos de fuerza mayor o de excesiva onerosidad de la prestación, ¿no es cierto? En temas de comercio exterior, no habían sido tan comunes acá en Perú, ¿no? Entonces, estos temas se han estado arreglando por simple negociación. Yo no he tenido que llevar el caso al Poder Judicial a ninguna aseguradora. Ha sido una negociación como se han resuelto, pero digamos, a todos los agarró un poco fríos, ¿no? Y siguiendo tu pauta inicial, este es un hecho de la naturaleza que ha limitado el comercio exterior. Capaz el hecho de la naturaleza más fuerte en toda la humanidad, ¿no? Estamos viendo el peor caso de la naturaleza afectando el comercio exterior.
pero el cambio de la política en los Estados Unidos... Perdona que te interrumpa, Lucho, pero sí y no, porque no solamente fue un hecho de naturaleza, también se habla de excesiva onerosidad de la prestación, porque en verdad muchos de los sobrecostos fueron necesariamente provocados por la propia enfermedad, sino por las políticas aplicadas por los estados de paralización, ¿no? Pero igual, atendibles, ¿no? Atendibles ambos. Pero es una buena precisión la que estás haciendo. Efectivamente, los problemas no fueron solo ocasionados por la pandemia, sino por las políticas estatales de respuesta, ¿no es cierto? De confinamiento, de cierre de fronteras, etcétera, ¿no es cierto? Sí, tienes razón, pero quería llegar a otro punto, quería llegar al punto siguiente. El cambio de gobierno en los Estados Unidos es un aliento para un cambio institucional y vuelta al ciclo de un sistema más global y digamos así, libre o no? En verdad no necesariamente. O tú sabes que el presidente Biden pertenece al Partido Demócrata, ¿no? Que en la historia reciente de los tratados de libre comercio no ha sido el partido que más ha impulsado los tratados de libre comercio, ¿no? Uno lo puede ubicar es un partido un poquito, no se puede decir que es un partido de izquierda, pero sí es un partido un poquito que aplica un poquito más de políticas proteccionistas que el Partido Republicano, ¿no? Porque uno pensaría, pero los republicanos con Trump fueron los que hicieron la revisión del NAFTA y no fueron del... Trump propiamente no es un republicano tampoco, ¿no? Es, digamos, un outsider que fue tomado por los republicanos para llegar al poder, pero creo que un político que no necesariamente tenía una política, ¿no? Claro, no se sabía cuáles eran sus políticas, más bien, siempre yo conversaba con mis amigos americanos, yo les decía que era un presidente populista, ¿no? Muy parecido a los presidentes que tenemos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Yo les decía que Trump se quejaba de los mexicanos, él es el presidente más mexicano que han tenido, ¿no? Porque se parece mucho a los ofrecimientos, su forma de hacer política era muy parecida a la que sucede en este lado del mundo, ¿no? Es una perfecta tingencia, estoy de acuerdo contigo. Es un populista de derecha más parecido a los populistas latinoamericanos que a cualquier otra parte, efectivamente. Muy bien. Sí. No. Te decía, yo no veo al presidente Biden impulsando el libre comercio con firmas de tratados o no generando políticas de protección frente. Sabes que el tema ahora con los americanos es el miedo a la China, ¿no? China, a pesar de que fue el lugar donde nace la pandemia, aparentemente se ha recuperado muy rápidamente de este problema. Lo que genera sospechas, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en esas teorías conspirativas. Sí, no entremos. Además, después de la vacuna de Sinopharm y la sinvergüencería que hicieron aquí, mejor no. Claro. Pero China va a entrar con mucha fuerza, y yo no veo ahí al presidente Biden abriendo su comercio, porque va a ser la economía china la que va a tratar de entrar con fuerza, y en el corto plazo sí, abrir la apertura comercial, o sea, ya desde Adam Smith, ¿no? Más o menos está claro que es lo mejor. En el largo plazo, en el corto y mediano plazo, evidentemente puede generar daño a determinados sectores, ¿no? Y dependiendo de ese daño, los gobernantes tienen que ver cómo hacen política para abrir sus mercados poco a poco, ¿no? No lo veo al presidente Biden abriendo o ser un propulsor del libre comercio como lo fue en su momento Bush, ¿no? Pero todavía, como te digo, como estos acuerdos de integración son un poco cíclicos, todavía no veo la vuelta de tuerca todavía, ¿no? De acuerdo. Mira, quiero pasar ahora al punto de las vacunas, ¿no? Me acuerdo que hacia finales del 2020, cuando aquí estábamos en plena crisis con este señor Merino, la OECD publicó un informe llamado algo así como uso del comercio para combatir el COVID, ¿no? Fabricación y distribución de vacunas. Entonces, si recuerdo bien, lo anoté acá, los de la OCDE decían que había que poner algunas cosas, ¿no? Todos los países necesitan vacunas, pero no todos pueden producirlas. Entonces, existe una fuerte interdependencia comercial en los bienes necesarios para producirlas, distribuirlas y administrar vacunas, ¿cierto? No hay tanta autonomía ahí.
Tercero, es probable que la producción de las vacunas esté concentrada geográficamente, pero la demanda sea mundial. Correcto. Y cuarto, hay que promover, decían ellos, centros de comunicación en línea para compartir información, mantener mercados abiertos, incrementar la cooperación y desarrollar los sistemas aduaneros, ¿no? Entonces, reducir aranceles, decían, ¿no? Y racionalizar medidas no arancelarias, evitar cualquier restricción a la exportación de vacunas e incrementar la cooperación dentro de las aduanas, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido, ahora que has visto esto, el tratamiento de la movilización de las vacunas, del comercio exterior de las vacunas? ¿Sientes que en el Perú han habido errores? ¿Se han corregido? ¿Cómo ves esto? La pregunta estaba muy fácil, sí, pues no. Bueno, lo primero, otra vez, lo bueno dentro de lo malo es que, por ejemplo, las eficiencias en la producción de estos tipos de medicina, ¿no? Ha aumentado, o sea, se han mejorado los procesos de producción. Sí, lo que antes hacíamos en 10 años lo hemos hecho en un año, ¿no? Exactamente, o sea, buenas prácticas se han generado y eso va a seguir aplicándose de acá en adelante. Eso es muy bueno, ¿no? Muchas de estos procesos ineficientes que existían, ¿no? Se ha demostrado porque estaban incorrectos, ¿no? Acá, para hablar específicamente del caso peruano, ¿no? Todavía no hemos superado el tema. Mira, antes de la pandemia, mucho antes, pero avanzando, digamos, a paso lento, teníamos a la Secretaría de Gobierno Digital y el proyecto GUSE 2.0, ¿no? del Sector, que específicamente en este segundo caso, yo formé parte del equipo por un tiempo, revisamos procesos de las entidades de control de importaciones y exportaciones, entre ellas la DIGEMIT, ¿no? Y, por ejemplo, vimos que en los procesos había muchas ineficiencias. No voy a hacer ya darle más duro a la DIGEMIT, ahorita no es el caso, pero, no, por ejemplo, pero di las cosas como tú las piensas, como siempre, no te preocupes. Voy a decir algo. Nuestro público va a entender que aquí lo más importante es que nosotros queremos ayudar a entender las cosas. O sea, tú tranquilo. A ver, un tema importante es que generalmente los bienes que entran al país que tienen algún tipo de restricción, muchas veces tienen doble certificación, ¿no? Porque acá cuando ingresa el producto va a tener que pasar por algún tipo de autorización de nuestra DIGEMIT, a pesar de que ya pasó por la aprobación de la DIGEMIT en el país de origen, ¿no? Entonces, ya habíamos nosotros visto que había un doble trabajo, ¿no? Claro, no es lo mismo importar vacunas, digamos, de Estados Unidos que importar, no, voy a mencionar el país X, que importar el país X donde no hay buenas prácticas de medicina. De China, quisiste decir. Lo digo yo. Continúa, bueno, continúa. Pero no es lo mismo la FDA, no es lo mismo la FDA institucionalmente que cualquier otra oficina de control de medicamentos en el mundo, ¿eso te refieres? Claro. Sí, así es. Pero en algunos casos, hay casos en la que hay algo que aplica la aduana hace mucho tiempo. La aduana puede ser muy criticada a veces, pero es una de las entidades más avant-garde dentro del gobierno peruano, ¿no? Fue la primera en tener estandarizaciones, ¿no? Tenía ISOs desde el principio de los años 90, ¿no? Fue un modelo que siguió el modelo de Estados Unidos y muy citado, por ejemplo, en los libros de estudio del tema aduanero, ¿no? Su página web tiene información muy completa, la que SUNAT ha copiado un poco el modelo, ¿no? Etcétera, ¿no? Una de las políticas que aplican las aduanas en todo el mundo es la de gestión de riesgo, ¿no? No tratan igual a los usuarios, ¿no? En general, las agencias burocráticas sí lo hacen, ¿no? Si va el profesor Lucho Durán a hacer un trámite ante la municipalidad, digamos, de La Molina, ¿no? Lo van a tratar, el plazo en que se va a demorar el funcionario en resolver va a ser el mismo si va Óscar Vázquez, si va el Perico de los Palotes, ¿no? Digamos, eso supuestamente por un tema de derecho de igualdad, etc., ¿no? Las aduanas no hacen eso. Las aduanas aplican gestión de riesgo y tratan a los usuarios de manera distinta.
premiando a aquel que, por ejemplo, tiene un buen historial de compliance, ¿no? Alguien que no ha tenido problemas judiciales, por ejemplo, la aduana maneja mucha información. La aduana maneja información que le declaran, ¿no? Que le declara los operadores, la nave, los puertos, que le declara el dueño de la carga, información que cruza con otras aduanas, información que le llega del Ministerio del Interior, es decir, de la policía, etcétera, y asigna un número de riesgo, digamos, a cada usuario. Entonces, cuando llega a este usuario a hacer su trámite de importación, un despacho de importación, ¿no? Le va a asignar algún tipo de control dependiendo de este riesgo, ¿no? Entonces, ese modelo que es súper eficiente, ¿no? Porque se concentra en aquellos que son riesgosos y deja pasar a aquellos que no lo son, ¿no? La idea es aplicarlo, en verdad, en todas las entidades del Estado, ¿no? Nosotros en la revisión que hicimos, por ejemplo, de la DIGEMI, vimos que esto formalmente no sucede, ¿no? Pero en la práctica sí sucedió. Los funcionarios saben cuando llega una solicitud, digamos, de una empresa X, que tiene un historial de hace 20 años, generalmente no tiene multas, de cara a la verdad, digamos, le dan, más fácilmente aprueban su solicitud, ¿no? En cambio, si es un usuario esporádico que no conocen, se demoran un poquito más porque tienen que hacerlo. No cuidan de nuestra salud. Las entidades de control son muy importantes porque cuidan la salud y la vida de todos nosotros, ¿no? Pero la idea es institucionalizar eso, ¿no? Y buscar eficiencia. Entonces, lo que como informe, como opinión del proyecto BUCE 2.0 respecto a entidades como la DIGEMI, por ejemplo, es que ya no solicitarán ningún tipo de certificación de bienes como medicinas cuando venían certificados por entidades como la FDA. No tiene ningún sentido. O sea, no hace mucho sentido, digamos, a priori, que DIGEMI le pueda decir a la FDA, no, te has equivocado en esto, no aceptes esta certificación. No hace sentido, ¿no? Obviamente, su capacidad de control, su competencia de controlar, debe permanecer, y en algunos casos sí podrá controlar una mercancía a pesar de que haya sido certificada por la DIGEMI de otros países. Eso obviamente que sí, ¿no? Pero no es eficiente que genere un tratamiento igualitario con todas las medicinas de todo el mundo, ¿no? Correcto. Pero eliminando eso, eliminas varios pasos y agilizas y facilitas la importación de este tipo de bienes, ¿no? Recuerdan que una de las discusiones que hubieron entre el Congreso y el presidente Vizcarra en su momento era que tenía miedo el presidente que el Congreso no aprobase determinadas normas que le permitan a la DIGEMI, ¿no? O que no le permitan cambiar el proceso de la DIGEMI para hacerlo más facilitador, ¿no? Y por ahí tenía razón y no tenía, ¿no? Porque obviamente la verdad no necesariamente tenía que pasar por el Congreso, pero de que se podía hacer, y estoy seguro que lo van a hacer, ¿no? Porque por eso decía, lo bueno entre lo malo es que esta pandemia ha empujado a la mejora de procesos de muchas entidades de gobierno, a la digitalización también, y eso se va a estar pues, por mucho tiempo, y nosotros los consumidores vamos a hacer, vamos a consumir bienes y servicios de manera más cómoda, ¿no? A mí me impresionó mucho, te cuento, la llegada del primer grupo de vacunas, ¿no? Porque incluso los periódicos seguían al avión, no sé si te acuerdas, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero entró muy rápido, entonces yo quiero saber si ese procedimiento de la entrada de la vacuna fue un procedimiento especialísimo o ya podemos estar ante un sistema de importación de bienes así de rápido. ¿Eso fue una cuestión circunstancial o hacia ahí vamos? Fue una cuestión circunstancial que debería mantenerse en el tiempo, ¿no? Repito, o sea, las DIGEMI del mundo además cruzan información. Tampoco tiene sentido que recién cuando el importador solicita su certificación, la entidad empieza recién a trabajar. Pues las vacunas como las que estamos hablando, ¿no? Contra el COVID, ¿no? Se vienen preparando hace mucho tiempo y los avances se publican se publican cada cierto tiempo en revistas especializadas que son de conocimiento del público general, de los médicos especialmente y de los funcionarios de DIGEMI especialmente también, ¿no? Entonces, ellos han podido prepararse y poder certificar, digamos, rápidamente.
Pero estoy seguro que también van a poder hacer eso en muchos casos, ¿no? Entonces, sí, la mejora de procesos, lo que te quería decir, ya estaba trabajando, ¿no? El proyecto BUCE 2.0, que tenía un horizonte de hasta el 2023-2024, ya había observado todas estas ineficiencias en los procesos, pero tenía un horizonte bien largo, que era el principio del 2023, pero tú sabes que cuando es 2023 va a ser 2020, 2025, 2026, ¿no? Pero estoy seguro que, porque siempre hay un poco de reticencia incluso de las entidades en cambiar sus procesos. Así es el funcionario, así es el ser humano, ¿no? Le cuesta hacer el cambio, ¿no? Pero, digamos, lo bueno entre lo malo es que estos cambios sí se van a poder hacer a partir de pues, estas experiencias honestas, ¿no? Donde la eficiencia ha sido importantísima, ¿no? Perfecto. Yo subrayo dos de tus clarísimas ideas, ¿no? La primera, la eficiencia es necesaria para la salud de la gente. Y dos, los funcionarios tienen que hacer un tránsito hacia lo nuevo y eso tiene que ser liderado porque hay resistencias naturales, ¿no? Pero si tú no le explicas al funcionario, no lo acompañas, etcétera, eso no va a funcionar. Me gustaría saber tu opinión y aquí quiero entrar al comercio de servicios. Esto sí se ha caído. El comercio de servicios, según la data que yo tengo, a diferencia del comercio de los bienes, aquí la caída ha sido muy fuerte en la importación y la exportación de servicios, ¿no? Muchísimo, muy fuerte. Y aquí tiene que ver con la movilidad internacional, seguramente, ¿no? Y con los procesos de transferencia de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo ahí tres preguntas diferentes y me gustaría que me ayudaras con esto, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué está fallando o qué podría hacerse para que el comercio de servicios mejore? Quisiera que ahora sí introduzcas tu otro lado de la vida, el lado tributario. ¿Qué se puede arreglar en el IGB? Estoy pensando en dos cosas, ¿no? El régimen tributario de los establecimientos de hospedaje, por ejemplo, el régimen para el turismo o la utilización de servicios por no domiciliados, todos esos regímenes que hacían el paquete, digamos así, de la utilización de servicios de lo que tú has sido tan especialista durante tantos años, ¿qué habría que cambiar ahí? ¿Y consideras que habría que hacer algún beneficio fiscal adicional o al revés? Cuéntanos, ¿cuál es tu visión? Yo te comento que alguna vez ya se hizo. Si tú te acuerdas quizás de la ley 29646, ¿no? Sí, claro. Bastante vapuleada por los especialistas en tributación. Tú la defendías y yo la atacaba, me acuerdo muchísimo. yo te voy a comparar. No voy a mencionar más nombres de otras personas, abogados. Yo. Porque ha sido a veces tan vapuleada que no los quiero comprometer. Sí, pero sí, yo fui parte del equipo que la trabajó en su momento en el Instituto. Si bien fue aprobada por el Congreso, ¿no? Fue trabajada dentro del Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Y ahí habían buenas ideas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, la problemática de los servicios, en el caso peruano específicamente, tú has visto esas estadísticas y esos números negativos, porque principalmente los servicios principales es el turismo, ¿no? El turismo se va a ver afectado muchísimo, no solamente por la inmovilización, sino también por la propia enfermedad, ¿no? Definitivamente los turistas extranjeros van a ser reticentes todavía en viajar tan libremente como hace 2 años, pues, ¿no? Por el peligro del contagio. Turismo lamentablemente se va a seguir viendo afectado todavía un buen tiempo, ¿no? Pero hay muchos tipos de servicios que el Perú puede ofrecer. ¿Por qué mencionaba la ley 29646? Porque cuando yo tenía que leer pues, mis libros de IGB de la universidad, revisar justamente para hacer la norma, ¿no? Un concepto importantísimo dentro de la tradición del IGB, ¿no? Es el consumo, ¿no? En lugar de la territorialidad y el consumo, ¿no? Pero cuando se diseñó esa ley, que era la Ley de Fomento al Comercio de Servicios, ¿no? En verdad quisimos dejar un poco de lado eso y fundamentarnos en las definiciones de la Organización Mundial de Comercio, que no son tributarias, ¿no? Son de comercio, y que nos hablan, en general, tienen un concepto más amplio de comercio y de comercio de servicios, ¿no? En donde básicamente se define la exportación de servicios por las prestaciones efectuadas entre un domiciliado y un no domiciliado. O sea, el territorio y el consumo no son tan importantes, ¿no? Entonces, por eso tú podías ver en la 29 de 646 en algunos casos en los que
para calificar como exportación de servicios no se requería que el consumo sea efectuado fuera del territorio totalmente, ¿no? Bajo este criterio, podrían, por ejemplo, caber también los servicios médicos de salud, que hoy, tal como está la norma, y antes no entran, ¿no? Entonces, yo lo que postularía es, aunque sea por un plazo, y ya hay un partido que lo está postulando dentro de su campaña política, ¿no? Que durante determinado plazo volvamos a esa definición que quizás no es tan del agrado de los tributaristas, pero porque ¿qué generaría una definición así del IGB, ¿no? Que vengan consumidores del extranjero a consumir acá. Claro, tendrían que establecerse determinados mecanismos de control, ¿no? Para que los domiciliados no se hagan pasar por no domiciliados y aprovechen, digamos, este beneficio, ¿no? Pero esos mecanismos, digamos, se pueden existir a través del pasaporte, control de migraciones. Lo mencionaba en esa ley, existe la posibilidad que el turista pague su IGB, ¿no? Pero se le devuelva cuando sale por el aeropuerto y controlando, evidentemente, el encargado de migraciones o de SUNAT ahí, ¿no? Podría ver si es razonable el consumo que ha hecho ese turista en el plazo en que ha estado en el país, etc. Entonces, cambiar esa definición podría mejorar mucho los servicios, ¿no? Generar demanda que hoy no existe. La economía está golpeada en el mundo y acá en Perú. O sea, todos vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Los que ofertamos servicios como nosotros, los abogados, pero también los que la demandan, ¿no? Va a haber menos demanda, menos consumo, ¿no? Entonces, atraer a los extranjeros, ¿no? Para que vengan y consuman servicios nacionales sería muy, muy importante para reforzar la economía y de paso variar nuestra matriz productiva, que como te menciono, acá está muy concentrada en bienes y poco en servicios, ¿no? Acá tenemos tan buenos contadores como abogados, como médicos, como especialistas en software, etcétera, como en todo el mundo, ¿no? Muy bien formados, arquitectos, etcétera, ¿no? Pero mientras exista la regulación tal como está del IGB, pues tienen una barrera para poder ofrecer sus servicios de manera competitiva, ¿no? La ley del IGB contiene excepciones en las que el consumo se revisa en mejoró la ley. La ley está mejor ahora que en aquel tiempo, ¿no? Sí, seguro que sí. Pero todavía ese tema del consumo, justo yo escribí un poquito ahora en el artículo que he presentado para Derecho a Ciudad al respecto. Ese es el tema. Un cambio ahí del paradigma, por lo menos, o quizás de manera temporal, pudiera alentar un incremento en la demanda de servicios peruanos. Me gustaría explorar un poquito así sobre ese camino. Lo primero es quiero preguntarte, en mi opinión, la situación de la pandemia, incluso con la vacunación, no va a permitir que el turismo extranjero llegue como se dice. Eso no es verdad, me parece que es una falacia. Lo que tendríamos que hacer es buscar turismo nacional. Eso podría ser, ¿no es cierto? Entonces, mientras esta pandemia no esté clara, decir que no, que vamos a impulsar el turismo extranjero, que alguien decía por ahí que vamos a promoverlo porque ya van a estar vacunados, van a venir, yo no lo veo, la verdad. Sinceramente no lo veo. Ya, entonces, pero tu planteamiento es a largo plazo y creo que estás poniendo dos pilares de discusión bien interesantes, ¿no? El primer pilar es decir, mira, bueno, esta idea del territorio y el consumo y el país de destino en términos territoriales hay que dejarlo un poquito de lado porque el mundo ya está globalizado, se ha digitalizado y en algún sentido esto ya no consiente en el tiempo de la economía digital, ¿no? Yo comparto esa tesis, ¿ah? O sea, me la compro llena y la empiezo a desarrollar. Pero luego tú dices a partir de eso, decir, bueno, entonces necesitamos ver cuáles son nuestras ventajas comparativas que nos permitan impulsar un sistema, un régimen de exportación de servicios, que el prestador de servicio no sale del Perú, el importador no sale de su país, o viene al Perú, usa los servicios y se le quita el costo del IGB para no exportarlo a su regreso al país. Estás pensando, me imagino, en Tacna, por ejemplo. Creo que estás pensando en Tacna, ¿no? O estás pensando en los servicios de abogados, por ejemplo, contratos, ¿no? Contratos internacionales, los abogados peruanos son muy buenos. O servicios médicos por internet, los médicos peruanos aconsejando en línea
a un médico de los Estados Unidos sobre cuestiones, a eso te estás refiriendo, ¿no? No, Me no, imagino. me estoy refiriendo a que el turista, que haya el proceso de turismo de salud, por ejemplo, que Ya. entren turistas para hacerse, que ya se hacen en la frontera, por ejemplo, en Tacna, hay muchos turistas chilenos que van y reciben servicios de odontología. También hay personas que vienen a operarse, hacerse la cirugía, ¿no? En Perú, Cirugía etcétera. El plástica. otro día, sí, existe el PromPerú, por ejemplo, un área de servicios que hace un evento una vez al año, que se llama el Service Summit. Y ahí te enteras de muchas cosas. Por ejemplo, que el arquitecto de la última casa de Sir Elton John es peruano, ¿no? Porque tenemos muy buenos profesionales de categoría internacional, ¿no? Pero que tienen problemas para hacer llegar su oferta al mundo. Entre tantos problemas, aparte del marketing, también es el sobrecosto del IGB. No, yo estoy hablando del caso de que ingresen ciudadanos extranjeros para consumir los servicios acá, dentro del territorio nacional, ¿no? Como te comento, aunque sea de manera temporal, ¿no? Y eso para aliviar un poco, por lo menos en el caso de esta oferta, ¿no? De oferta de servicio. Mire, yo te cuento una experiencia casi personal, ¿no? Una vez asesorando una empresa extranjera en Europa, vimos sus contratos internacionales y yo detecté algunos errores en la redacción, ¿no? Y esas cosas, porque tú, como sabes, a ti y a mí nos gusta ser así muy precisos, ¿no? Entonces, terminado el servicio, la empresa nos dijo, ¿y por qué usted no tiene una empresa peruana que reciba los contratos, los analice y nos dé sus issues, ¿no? O sea, sus respuestas? Y claro, yo vi, pero eso en aquel momento no entraba dentro del concepto de exportación de servicios, en aquel momento. Entonces, yo estoy pensando también en cosas como esta, ¿no? O sea, algún tipo de servicio internacional, no que tenga que ver con cosas locales y que se aproveche efectivamente eso. Perfecto. ¿Y qué más cambiarías? Sí. Sí. No, Oscar, vamos, dale. Yo, y otra vez me van a disculpar los amigos que promovieron las últimas modificaciones al tratamiento de servicios, porque como tú lo comentaste, muchos han visto como adecuado, por ejemplo, la eliminación del apéndice 5 de la ley, ¿no? Que restringía la calificación de servicios de exportación a determinadas actividades, ¿no? Cuando se eliminó, dijeron, sí, por temas de principio de neutralidad, es mucho más adecuado que contarle que se cumple el requisito del consumo, ¿no? Fuera del territorio nacional, es mejor que no exista esta restricción de una lista positiva de actividades, ¿no? Yo no lo veo tan así, en verdad, porque el tratamiento especial que te comento para los servicios sí debería estar acotado a casos de actividades con potencial. Entonces, yo lo trataría para determinadas actividades, como las que hemos mencionado, en que hay potencial, para concentrar además el control de parte de SUNAT de manera más efectiva, ¿no? Entonces, hay actividades que están estudiadas por entidades como PromPerú, ¿no? En los que tú te voy a invitar al próximo evento del Service Summit, vas a ver la sorpresa y el orgullo que da ver estos casos de éxito de profesionales peruanos brindando sus servicios al mundo, como se dice, nadando contra marea, ¿no? Ese es el emprendedurismo peruano, ¿no? Que vence incluso toda la puesta de escala por parte del Estado, efectivamente. Que merecen un poco de ayuda. Yo estoy, digamos, creo en el libre comercio, pero también creo que el Estado existe para no intervenir como regla general en el mercado, pero sí para corregir esas distorsiones que hay, esas asimetrías existentes, impulsar un poco determinadas actividades con mucho cuidado, porque evidentemente se juega con el dinero de todos los peruanos, ¿no? Exactamente. Pero sí hay servicios, hay actividades con mucho potencial que por distorsiones en el mercado no crecen, ¿no? Sí, pues merecen algún tipo de ayuda o tratamiento especial de parte del Estado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Y también debo decir que me opuse, debo de haberlo escrito en un editorial de la revista, me opuse a la eliminación del apéndice 5. Y me dijeron que era un arbitrario, pero yo decía lo que tú dices, o sea, en realidad los regímenes de exportación de servicios, cuando no incluyen elemento territorial, entonces sí tendrían valor en la medida en que estén atados a un plan de desarrollo, ¿no? Un proyecto de ese tipo. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Muy bien. Una última pregunta antes de pasar al siguiente bloque. Oye, ¿y cuál es tu evaluación de la fusión de SUNAT y aduanas tantos años después? 30 años, ¿no? 20 años, ya no me acuerdo, 2010, 2020 años después. 2012. ¿Cómo lo ves? Eh, ah, Te agarré. sí, hay muchas cosas que en su momento yo vi, ¿no? Que no quisiera decir, pero vamos, digamos que quede en secreto entre los dos, ¿no? Digamos, hubieron motivaciones de parte de determinados sectores para la fusión que, digamos, no son las que se suelen comentar, ¿no? La aduana, hasta el año 2012, el año de la fusión, era una entidad que funcionaba muy bien, ¿no? Pero a la que quizás esos años, quizás ya pasó varios años, ¿no? Se discutía problemas de recaudación, ayudar a la aduana para recaudar mejor y por lo tanto una función con SUNAT, ayudarla en eso, ¿no? Cabe señalar que las funciones de las aduanas, en verdad, entre las funciones está la recaudación, pero no es la más importante. No es la más importante, sí. No, es la de controlar el ingreso de ingreso y salida de bienes, ¿no? Y en base a proteger varias variables. Y claro, la recaudación es una de ellas, la economía, pero otras también es la salud, la vida, etcétera, ¿no? Pero en esos momentos se le fusionó con SUNAT, decían, para mejorar la capacidad recaudadora de aduanas. Pero eso, digamos, fue el discurso oficial. Lo que yo vi, no voy a mencionar dónde yo trabajaba en ese entonces, pero fue promovida en verdad también por determinados sectores de la industria para justamente encarecer un poquito los procesos de importación para proteger la industria nacional, ¿no? También eso, digamos, no, tampoco es un secreto, ¿no? Evidentemente, una aduana como se volvió, sobre todo en determinados periodos de la historia, ¿no? Más efectiva. Yo tengo un ratio, ¿no? Yo soy consayo, yo veo aduanas, ¿no? Entre 90 y 95% de los casos que yo veo son de valoración aduanera. Y el 5%, otros temas. No hace mucho sentido, porque en el Perú la mayoría de bienes tienden a ser cero. El IGB es crédito fiscal. Muchas de los problemas que hace la aduana es por la aplicación de multas, por errores en la partida arancelaria, errores en la declaración, etcétera, ¿no? O sea, al final, ¿qué se consiguió con la fusión? Eso, encarecer el proceso de importación. ¿A quién beneficia eso? Pues a la industria nacional, ¿no? Que compite con la extranjera. Eso es lo que yo vi, y por ese lado, evidentemente, no me parece bien la fusión, ¿no? Por otro lado, también es cierto la profesionalización. Yo tengo muchos amigos que son funcionarios de aduanas, ¿no? Y digamos, si bien la escuela de aduanas que existe desde los 90 y la formación es muy buena, la del funcionario aduanero, ¿no? También, digamos, la profesionalización que también tiene la SUNAT colaboró a lo que yo creo hoy, sinceramente, que es la de un funcionario aduanero muy bien preparado. Y no lo digo así nada más porque ellos son amigos míos, ¿no? Sino porque yo trabajo con varias entidades y para mí, de las entidades con más profesionales es la aduana. Y después creo que SUNAT, ¿no? Y hay otras entidades que dejan mucho que desear, que se han quedado un poco en el tiempo, ¿no? Pero estas entidades son modelos. Creo que igual que el MINCETUR, son modelos. Sus buenas prácticas, sus políticas deberían ser universalizadas a toda la función pública peruana. Y eso es lo que estábamos trabajando, te comentaba, en el proyecto UCE 2.0, ¿no? Ojalá se dé. Ojalá se pueda ver, ¿no? Pero no me has acabado de cerrar el círculo. ¿Estaba al final tu saldo es positivo o no? O sea, hoy día yo te pongo frente a la pared y te digo, ¿seguimos así o hay que separarlas? Hay que separarlas. Sí. La función recaudadora de aduanas no hace mucho sentido. Ese no puede ser su principal target en el tiempo, porque prácticamente no se pagan aranceles, ¿no? ¿Y qué incentivo tiene un importador para subvaluar su producto? Si el arancel es cero, ¿no? Y el IGB en principio es crédito fiscal. Entonces, no tiene sentido que la aduana concentre 90% de su potencial en controlar recaudación cuando ese no es un riesgo. Se le puede estar pasando los elefantes por no
concentrarse en el control de otras cosas, ¿no? Drogas, o sea, y otro tipo de bienes que nos pueden hacer daño a la salud o a la vida de las personas, ¿no? Mientras esté evidentemente fusionada, y además, es más, dependa, en verdad, jerárquicamente del SUNAT, pues su función recaudadora va a seguir siendo la principal y esa no debiera ser. Perfecto. Entonces, vamos ahora a algunos otros temas. Hablemos de instituciones aduaneras y luego vamos a las instituciones tributarias. Pensemos en las instituciones aduaneras. Si bien la nomenclatura, me parece, las partidas arancelarias son introducidas a partir de normas legales, ¿no? Pero deberían de aprobarse con rango de ley, con norma de rango de ley y no por una norma reglamentaria, ¿no te parece? En la medida en que se trata de un hecho imponible aduanero, que es el aspecto material, y se configura con la definición contenida en la aduana. No sé cómo lo ves tú esto. Me parece que ahí hay una primera distorsión, ¿o no es así? Sí, no, tú sabes que en verdad, digamos, mi formación es primero de comercio exterior y después ir el conocimiento del tributario. Entonces, nosotros, los principios que yo tengo en la cabeza principalmente son la rapidez que necesitan los negocios y eficiencia, ¿no? Las subpartidas arancelarias, y en verdad en todo el mundo las tasas arancelarias, digamos, deben permitir las políticas en establecer partidas y en establecer tasas deben permitir al gobierno movimientos rápidos en algunos casos, ¿no? Digamos, esas fueron las razones para que en la Constitución se permitan que las aranceles se puedan mover por decreto supremo, ¿no? Y es así en todo el mundo. En principio, por ejemplo, las subpartidas arancelarias cambian cada 4 años. Cada 4 años la Organización Mundial de Aduanas emite cambia su sistema armonizado, ¿no? Lo que hace, si quieres saber, que la comunidad andina las revise, ¿no? Las haga suyas, porque la codificación del sistema armonizado es a 6 dígitos, la comunidad andina agrega 2 dígitos y luego pasa a Perú y se cambian las subpartidas a nivel de 10 dígitos, ¿no? Y digamos, eso se hace cada 4 años. Tal cual se maneja en nuestro Congreso, eso no sería posible, ¿no? Necesitamos otro Congreso, sin duda. Claro, ¿no? Y si fuera el caso de las tasas arancelarias, ¿no? Que nosotros tenemos, la mayoría, como mencioné, del 90% de las tasas arancelarias de los bienes que entran a Perú están en cero, digamos, esa no es la regla en todo el mundo. En todo el mundo, los gobiernos a veces tienen que mover sus tasas arancelarias para, en el corto plazo, proteger su industria o abrir su comercio para bajar los precios al consumidor, bajar los costos para bajar los precios al consumidor, ¿no? Entonces, digamos, existen necesidades de que estos movimientos de política puedan ser ágiles, ¿no? Entonces, yo, en verdad, por un tema más de esos principios de eficiencia, no vería correcto someter esas aprobaciones a un Congreso y menos a nuestro Congreso. Es verdad. Está bien. Sí, yo comparto tu tesis, ¿eh? Creo que la modificación del artículo 74 debería ir en aclarar básicamente la competencia, ¿no? Pero el camino es el correcto. Sí, ahora quería preguntarte sobre las subvenciones de Estado. Vamos a llenarnos de ayudas de Estado en todas partes, ¿no? Los estados apoyan a sus empresas, dando subsidios. ¿Cómo afecta esto el comercio exterior y qué va a pasar en los organismos tipo OMC? ¿Va a haber alguna discusión de este tipo o no lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? No. La OMC va a seguir, está perdiendo poder y va a seguir perdiendo poder porque actualmente son más de 200 países los que pertenecen a la OMC. Yo, no sé si lo comentaste cuando me presentaste, yo tengo una experiencia específica respecto a negociaciones de acuerdo de la OMC. Yo fui negociador en el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC, que es el último acuerdo que aprobó la OMC, ¿no? Y casi lo aprobó, en verdad, para decir que está viva, ¿no? Porque si tú te fijas, comparas este acuerdo con los anteriores, sus mandatos no son claros. Tú vas a poder ver que muchos artículos te dicen los países harán lo mejor posible por hacer esto. Los países harán sus mejores esfuerzos por esto. Prácticamente no tienen un poder, en verdad, lo acordado, ¿no? Y bueno, ya quiero llegar. Bueno, ¿por qué es tan difícil hoy negociar un acuerdo de OMC, por ejemplo? En los años 90, cuando eran
menos de 100 países, los participantes, llegar a acuerdos era más fácil, ¿no? Porque los acuerdos de la OMC además se llegan por consenso. Basta con que un país no se ponga a que una coma esté en un lugar, el acuerdo no se va a cerrar. Yo en verdad participé en las rondas del acuerdo de facilitación hasta la mitad nada más, ¿no? Y yo lo veía casi imposible, porque teníamos países como Cuba pertenece a la OMC, ¿no? Que se oponían a todo. El negociador cubano cae enorme, pero evidentemente tenía el mandato de su país de entorpecer las negociaciones. Yo supongo que al final, como siempre también sucede, las economías más grandes dan cooperación a las economías más chicas y esa es la manera de destrabar la negociación, ¿no? Entonces, pero ciertamente yo no veo a la OMC con el mismo poder de aquí en adelante. Tiene muchos países que la hacen en principio aparentemente más fuerte, pero más débil para poder controlar sus propias obligaciones, ¿no? Además, todos los países subsidian. O sea, ya en verdad, digamos, la teoría económica nos dice que ya la existencia del propio Estado es de subsidiar, ¿no? El Estado interfiere, subsidia al hacer redistribución, al generar escuelas de acceso gratuito, etcétera, ¿no? Y en comercio exterior, en verdad, todos los países tienen sus pecadillos, incluyendo el nuestro, ¿no? Y sus pecadotes, en algunos casos. Pero yo te comento una anécdota. Por ejemplo, cuando yo estaba en INCETUR, una vez llegó una denuncia de parte de un país fronterizo, amigo, hermano, pero nos quiso jugar mal en su política exterior, denunciando nuestro drawback. Ya sé quién. Empieza a ser investigado, ¿no? Claro, nosotros pudimos haber hecho dos cosas, ¿no? Defender nuestro drawback como lo habíamos hecho en los últimos 10 años, en ese momento, ¿no? Y decir que no es un subsidio, aunque todos sabemos cuál es la verdad. O, no, algo más inteligente, investigar qué tipo de subsidio tenía ese país y solicitar una denuncia también, ¿no? Eso fue lo que se hizo. Al mes, ese país retiró su denuncia y nosotros retiramos la nuestra, ¿no? Entonces, ya no se siguió más adelante. Todos los países tienen sus subsidios. La OMC lo sabe. La OMC es un control anual del cumplimiento de los acuerdos de OMC. Bueno, no en todos los países miembros, ¿no? Pero no lo hace o sea, solamente va a entrar a investigar un caso específico de manera fuerte si existe una denuncia, ¿no? Pero esas denuncias, digamos, no cunden, ¿no? A menos que sea un caso que genere mucho daño en una industria de destino, ¿no? O sea, que es demasiado escandaloso, digamos así. Demasiado escandaloso, claro, que genere daño real, ¿no? En una economía, ¿no? Entonces, no, la OMC va a seguir perdiendo poder, por lo menos es lo que yo veo en el mediano plazo, ¿no? No se puede poner de acuerdo. Tú has visto que las guerras comerciales entre China y Estados Unidos dejan de lado totalmente la OMC, ¿no? Estados Unidos le eleva los aranceles en contra del acuerdo de la OMC. China es miembro de la OMC desde el año 2002, 2003. Ya es miembro de la OMC. Tiene derechos como país miembro de la OMC. Pero Estados Unidos no lo respeta, ¿no? Pero China tampoco, evidentemente, ¿no? Porque se inician estas pruebas arancelarias, los aranceles, China lo hace también. Se reúnen los dos presidentes, el presidente americano con el primer ministro chino, acuerdan y vuelve toda la normalidad hasta después de un tiempo, ¿no? Pero la OMC, te das cuenta que no participa en nada de esa negociación, ¿no? Es que ha perdido poder. Claro, tú dices que desaparezca la OMC, tampoco, ¿no? Las recomendaciones que hace su legislación es importante porque genera igual instructivos, ¿no? Reglas que permiten a los países un poco saber a qué atenerse, ¿no? Qué está bien y qué está mal en términos de comercio exterior, ¿no? Pero que actualmente tenga el poder de controlar la existencia de subsidios, no. Los subsidios están mal, aparte de porque distorsionan y porque van a generar en los países pequeños. O sea, la razón por la que países como el Perú y otros países en desarrollo deberían oponerse a los subsidios es porque, si tú te fijas, los países más grandes son los que tienen más capacidad de subsidiar el comercio, porque son economías más grandes y su gobierno tiene más recursos para poder hacer un subsidio. Si no existiese la regla de subsidio del OMC,
tendríamos a determinadas industrias que pertenecerían a los países grandes, ¿no? Y que no tendrían cabida en países chicos, porque estarían tan subsidiadas que ningún país chico podría competir con esas industrias subsidiadas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros, los países en desarrollo, debemos oponernos a los subsidios y, en principio, claro, desmantelar nuestros subsidios porque no puedes pedir que los demás los desmantelen si tú mismo tienes, ¿no? Pero esa es la razón. Mientras el país sea más grande, más capacidad tiene de subsidiar, ¿no? Uh-huh. Y a propósito de esto, ya me metí en un lado por donde me gustaría tu opinión. ¿Y cómo va la integración aduanera y de comercio exterior en la comunidad andina? ¿Eso es un fracaso? ¿Estamos yendo hacia bien? ¿Qué opinas de ese asunto? Yo le he perdido un poco el rastro. Tenemos un arancel unificado, ¿no es cierto? Cuéntanos. No tenemos un arancel unificado. No, tenemos un arancel interno, sí. Interno, o sea, dentro de la comunidad andina ya todos nuestros aranceles están en cero. O sea, cuando nuestros bienes viajan a Colombia, Ecuador o Bolivia, ya no pagan aranceles, ¿no? Pero no tenemos un arancel externo común para terceros países, ¿no? Eso intentó negociarse en el mejor del año 2002, 2003, Ajá. se llegó a más o menos avanzar hasta el 80% y ahí quedó, ¿no? Tú me dices, si la comunidad andina, me has hecho dos preguntas muy difíciles, ahora último, sí, la comunidad andina en verdad está paralizada, en términos de acuerdo, un ejemplo nada más, que tú debes conocer, la regulación de precios de transferencia en la valoración aduanera, ¿no? Hace 10 años que el proyecto trabajado por Martín Jovanovic, de Argentina, está encarpetado allí en la Secretaría General, ¿no? Se discutió en la primera ronda, un país se opuso, ¿no? Se le solicitó al consultor que le haga las modificaciones solicitadas por este país, se volvieron a reunir los países, otro país se opuso, se volvió a enviar el consultor hasta que Martín dijo, ya no va más, ¿no? Ya no va a seguir trabajando gratis. Y lo que pasa es que, en verdad, por lo menos, vamos a ver si las cosas cambian, pero como tú sabes, hasta hace algunos años teníamos dos tipos de políticas muy distintas en los cuatro países que hoy pertenecen a la comunidad andina, ¿no? Tenemos a Perú y Colombia con políticas más liberales que en el caso de Ecuador y Bolivia, ¿no? Y en estas negociaciones también de tratar de llegar a una unión aduanera, ¿no? La política también se mezcla, ¿no? Con la salida de Venezuela de comunidad andina, peor todavía, porque los recursos que este país le daba a esa comunidad andina, pues ya no están también, ¿no? Entonces, las negociaciones se han hecho muy duras, ¿no? La comunidad andina igual sigue siendo un gran proyecto, ¿no? Como decía, debe serlo visto Jorge Basadre en claro. Su libro La República del Perú, en las primeras páginas, en el preámbulo, ¿no? Una de las cargas una de las cargas del Perú es ser una economía pequeña porque al momento de la independencia, a diferencia de los estados, de las colonias inglesas que se unificaron y formaron Estados Unidos y las colonias portuguesas que formaron el Brasil, nuestros países se dividieron. Panamericanos se dividieron y formaron economías chiquititas que no permiten hacer eficiencia, ¿no? Una forma de lograr ello, generar un mercado más grande, una demanda más grande que permita atraer inversión extranjera directa, pues porque acá podrían producirse automóviles, computadoras y todo, ¿no? Pero no tenemos una demanda en un mercado grande, nuestros costos logísticos son altísimos, ¿no? Pero una manera de cambiar eso es a través de la integración, como lo hizo la Unión Europea, ¿no? Pero o sea, como espacio sigue existiendo, seguirá existiendo, yo no diría que debería abandonarse la comunidad andina, pero que sería un siguiente paso implica que los cuatro países nos pongamos de acuerdo, y eso aparentemente es muy difícil. A mí, te comento, siempre me ha llamado la atención desde la creación de la Unión Europea, que países como los europeos que hablan distintos idiomas, que tienen distinta religión, que tienen 500 años de guerras entre ellos, pudieron ser pero bastante maduros, ¿no? Políticamente hablando, para poner sus prioridades antes que sus odios, ¿no? Y nosotros, nuestros países de este lado del mundo, a pesar de que somos muchísimo más homogéneos, porque hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión, etcétera, no podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Da que pensar, pero dependerá que nosotros maduremos como país, ¿no?
ese va a ser un espacio que estoy seguro que en algún momento, no sé si lo veremos nosotros o nuestros nietos quizás, Perú va a formar parte, la comunidad va a ser la economía que va a reemplazar a nuestras 4 economías separadas, ¿no? Interesante, muy interesante. Tu visión además histórica y conceptual con el maestro Basadre. Drawback, vamos al drawback. Ya estoy yo como en los programas estos donde te van tomando nota por cada tema, pero drawback, ¿cuál es tu opinión sobre nuestro drawback? Así despacito, ¿no? Para que no nos escuchen los... Tú sabes que este programa se ve en América Latina, así que mejor despacito. ¿Cómo está nuestro drawback? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Está difícil. Me van a dejar un par de clientes seguramente por mi opinión, pero saben que trato de ser objetivo y esa es la idea, ¿no? No te van a dejar, querido amigo, no te van a dejar porque creo que cada vez los empresarios valoran más la honestidad de sus asesores y tú eres un hombre honesto, por eso estás aquí. Así que dale nomás, dale. Las subvenciones a las exportaciones existen desde el primer gobierno de Belaúnde, con el CERTES, ¿no? Que era, digamos, lo mismo que un drawback, un subsidio a las exportaciones, pero era muchísimo más subsidio porque se necesitaban muchísimos más recursos a los exportadores, ¿no? Se hablaban de tasas de hasta más de 40%, ¿no? La tasa del drawback en su operación era 5%, en algún momento se subió al 8% y actualmente está en 3%, ¿no? El CERTES desapareció en los primeros años del gobierno del presidente Fujimori, ¿no? Y en el 95 se vuelve a crear un subsidio de exportación, el que llaman drawback, ¿no? Tratando de tomar el nombre de uno de los regímenes aduaneros creados por el Consejo Mundial de Aduanas, ¿no? Pero evidentemente, o sea, sabemos todos que no es un drawback, que no es una devolución de aranceles, sino es parte de una política de, digamos, de aportaciones del Estado a los exportadores. Se dice para compensar otros sobrecostos logísticos, ineficiencias, falta de competitividad, etc. Si uno mide el incremento de las exportaciones no tradicionales del 95, digamos, hasta el año 2005, 10 años, ¿no? Y hace la correlación con el drawback, va a ver que el drawback sirvió. El drawback fue súper útil para inyectar esos recursos extras que necesitaban nuestros exportadores de textiles y agrícolas, ¿no? Para generar ese crecimiento. Como, digamos, la teoría económica lo indica, los subsidios tienen que ser de corto plazo, ¿no? El Estado puede entrar a participar de la economía en el corto plazo para disolver distorsiones de comercio, simetría de información, etcétera, ¿no? Pero en el largo plazo las empresas tienen que buscar solas sus eficiencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El drawback sirvió, esos recursos hoy, esto lo puedo decir porque yo lo postulé además justamente con la ley de fomento de comercio de servicios. Si hoy esos recursos del drawback serían mucho más útiles para nuevas industrias como la de servicios. En algún momento, con otros abogados, también trabajamos un proyecto de drawback para servicios, ¿no? Quizás reemplazando al drawback para bienes, ¿no? Sí, porque también, digamos, son números, la matemática no miente, ¿no? Por las barreras al acceso al drawback que hoy la regulación tiene, si uno mide las empresas que piden drawback, va a dar cuenta que ya no son las pequeñas medianas, ¿no? Sino son las empresas ya grandes que no necesitan en verdad ser subsidiadas, que ya tienen recursos para reinvertir y buscar su competitividad por sí mismos, ¿no? Uh-huh. Que el drawback pueda ser retirado de un día para otro, tampoco, evidentemente, ¿no? Los empresarios costean, ¿no?, su producción de acá 1, 2, 3 años, ¿no? Y por lo tanto, como alguna vez el MEF lo intentó hace unos años, retirar el drawback de un día para otro, es un error, ¿no? Pero sí tender hacia una tendencia hacia dónde ir, ¿no es cierto? Sí. Claro, eso ir hacia los servicios, como tú dices, para desarrollar esa lógica, sobre todo por la estadística que me cuentas. Ahora vamos al dumping. ¿Cómo está el dumping? Y también quería preguntarte sobre tu opinión sobre el caso Indecopi reciente solicitando barreras arancelarias para los textiles chinos y la respuesta del Estado que no lo va a hacer. Cuéntanos un poco qué opinas de todo esto.
a ver, justo alguna vez conversamos, primero para ver el lado tributario, ¿no? Correcto. Tenemos este tipo de tributos, ¿no? Los derechos antidumping, los compensatorios, las salvaguardias, el selectivo, que para un tributarista le llama la atención, no tiene una finalidad recaudatoria, ¿no? Luna. Sino más bien la política del Estado con estos tributos se cumple mientras menos se recaude, ¿no? Mientras menos se genere la actividad que el Estado, que genera seguramente externalidades negativas o daño, ¿no? Y que el Estado quiere, porque no las puede prohibir, quiere que se den lo menos posible, ¿no? Tenemos los derechos antidumping, los derechos compensatorios, las salvaguardias, el selectivo, el arancel también, parece que va dentro de esta definición, ¿no? El dumping es una herramienta que es válida, ¿no? Que está regulada por la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que permite que en algunos casos, ¿no? Cuando existan discriminación de precios, ¿no? Es decir, por ejemplo, una industria de un país, ¿no? Venda sus bienes a precio X y luego lo que le quede lo remata a un país chiquito, ¿no es cierto? Generando daño a la competencia nacional que compite o que produce ese mismo tipo de bienes. Ahora lo explico, ¿no? Y obviamente tenemos a la autoridad de competencia, en este caso el INDECOPI, que tiene muy buenos cuadros técnicos y puede decidir cuándo en verdad hay una práctica de dumping y cuándo esta práctica causa daño y por lo tanto debieran imponerse derechos antidumping, ¿no? Yo mismo he trabajado en la Secretaría Técnica de la Comisión Antidumping del INDECOPI y puedo dar fe que existe lo técnico. Ahí ningún funcionario de la Secretaría va a utilizar criterios políticos, ¿no? Para emitir una opinión técnica, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que el dumping está bien. Cuando no hay dumping, no hay dumping, ¿no? Hay muchas... desde que el nivel arancelario en Perú bajó desde los 90 hasta el gobierno del presidente García, ¿no? Evidentemente la industria nacional, ¿no? Ante la rebaja arancelaria, finalmente de esa protección que tenía, evidentemente tiene incentivos para hacer denuncias por dumping, ¿no? Para un poquito recobrar esa protección que tenían. Y en los casos que yo he visto, he analizado, he participado de investigaciones antidumping, en verdad yo sí considero que cuando el INDECOPI dijo que había dumping y aplicó derecho antidumping es porque lo había. Y cuando el INDECOPI dijo que no había dumping es porque no lo había, ¿no? Pero este es el caso de los derechos antidumping, ¿no? Existe una actividad, digamos, anticompetitiva en el país de origen de estos productos y si genera daño, se sanciona, ¿no? Por ejemplo, tenemos una industria, por ejemplo, que ha sido sancionada por dumping, entonces no estoy diciendo nada que no sea correcto, del denim brasileño, por ejemplo, ¿no? Que le venden... ¿El denim? El denim, la tela de jean, los jeans, ¿no? Y le venden, digamos, 99% de su producción a Europa y Estados Unidos, ¿no? Digamos a $100 el metro cuadrado de la tela, ¿no? Y con esas ventas, que del 99% de su producción, ya recuperaron toda su inversión y generaron una rentabilidad altísima, ¿no? Y ese 1% que les sobra, que finalmente es un costo de almacén, lo rematan a países como el nuestro, ¿no? A precios muy por debajo de esos $100, ¿no? Y cuando entran a Perú, generan daño, porque acá también producimos tela de denim, ¿no? Entonces, en esos casos, evidentemente se debe proteger la industria nacional. El dumping no es sancionable per se, ojo, solamente cuando genere daño a una industria nacional, ¿no? Por ejemplo, si yo en clase yo les comento, si es que de pronto el Samsung hace dumping de celulares, ¿no? Nadie va a pedir la aplicación de derechos antidumping, ¿no? Si de pronto los celulares, en lugar de costar 3.000 soles, cuestan 500 soles, nadie se va a quejar, ¿no? Al contrario, todo el mundo se va a alegrar. Claro, por supuesto, el dumping en general podría beneficiar al consumidor. Perdón, el dumping beneficia al consumidor, pero cuando perjudica a la oferta nacional, ¿no? Ahí se tiene que regular para que no se afecte el industria nacional, porque al final también ellos son los que le dan trabajo a las familias, que son la demanda de los productos, ¿no? Pero ese es el caso del dumping. En el caso de salvaguardias, es válido que
incluso cuando no existe una práctica anticompetitiva en otro país, los estados resguardan su industria nacional, ¿no? Colocando salvaguardas temporales y con determinadas condiciones de manera de emergencia, de proteger la industria nacional, ¿no? En este caso, el Indecopi abrió una investigación para aplicar salvaguardias, ¿no? Las salvaguardias se aplican de manera general, ¿no? A todo el mundo. O sea, se abrieron salvaguardias para los textiles de todo el mundo y finalmente el Indecopi observó el daño, había pruebas provisionales de daño en la industria nacional y recomendó la aplicación de provisionales, ¿no? Si quieres saber, lo parametró a China y Bangladesh porque vio que esas eran las importaciones que habían ingresado en esta época. Las otras importaciones de otros orígenes o de otros, de otros orígenes eran lo que se dice de minimis, ¿no? No eran materiales, ¿no? Entonces, el Indecopi observó que las importaciones de China y de Bangladesh eran las que causaban daño, ¿no? Y si yo, como te comento, si es que el Indecopi hizo esa evaluación, ¿no? Analizando las variables que el acuerdo de salvaguardias pide que se analicen, como es los ingresos de las empresas nacionales, su capacidad ociosa, su cantidad de trabajadores, el movimiento de cantidad de trabajadores, etcétera, ¿no? Si el Indecopi dijo que había daño y recomendaba la producción de provisionales, técnicamente podrían haberse aplicado, ¿no? Pero tú sabes que en el caso de salvaguardias, a diferencia del dumping, en el caso del dumping, el Indecopi investiga y resuelve la aplicación, ¿no? En el Claro, caso se decide por sí mismo. Claro, en el caso de salvaguardias, el Indecopi solamente investiga, pero resuelve una comisión multisectorial. En estos casos fue el ministro de Economía, la ministra de Comercio Exterior y el ministro de Producción los que se sentaron en su momento y decidieron no aceptar la recomendación del Indecopi, lo que estaba dentro de sus competencias, pero, ¿qué te puedo decir? Suéltate la carnecita de lo que supiste. ¿Cuánto pleito tuvieron? ¿Se pleitearon o estaban de acuerdo desde el comienzo? Mira, lo que me ha trascendido, en verdad no lo puedo comentar así nomás, pero yo te puedo decir que me llama la atención que lo que trascendió es que, para no mencionar ningún ministro en especial, es que ninguno estuvo de acuerdo con la salvaguardia. En verdad, sorprende. Sorprende. A mí me sorprendió. Yo tenía el mismo dato, pero me sorprendió a mí también, sí. Sorprende mucho. Sí, yo creo que sí se pudieron haber aplicado medidas profesionales. La economía necesita una ayuda, el sector textil necesita una ayuda, y estábamos hablando de salvaguardias provisionales, no las definitivas. Se habían cumplido las condiciones que el acuerdo de salvaguardias contiene, entonces sorprendió. Pero sí, digamos... a mí también me sorprendió, ¿eh? Sí, pero estamos hablando, evidentemente, los ministros... Era su potestad. Claro, el problema es su potestad, además tienen mejor información que nosotros también, ¿no? Claro, evidentemente, correcto. Ellos tienen estos ministerios tienen sus áreas de investigación, sus áreas de estudios económicos, que tienen otra data a la que nosotros no hemos tenido acceso y quizás hayan tenido alguna razón, ¿no? Pero capaz nos lo debieron comunicar bien, ¿no? ¿No te parece? Nos lo debieron decir bien, para entender bien cuál era la decisión. Sí, es que lo que pasa es que, y eso es muy interesante, ¿sí? Porque lo que pasa es que la decisión del Comité Multisectorial, no, aparentemente, según la regulación del reglamento de salvaguardas, no tiene que cumplir con una motivación, ¿no? Ahí está el problema. ¿No? Justamente, es un espacio que hay que cerrar, eso hay que darle motivación. Sí. Paso a otro tema, bueno, tenemos muy poco ya en el Perú, ¿no? Pero zonas francas y tratamientos preferenciales, ¿cómo lo ves? ¿Necesarios? ¿No? ¿Cuál es tu visión de eso en el futuro, en la época post-COVID? Me parecen a mí importantísimos, ¿no? Ajá, mira. Nosotros tenemos una regulación, muy mala de zonas francas, ¿no? Muy mala, dispersa, mal hecha, es un caos. Mal todo. O sea, a ver, ¿para qué sirven? Porque las zonas francas, cuando yo discuto el tema, tanto con abogados, con economistas, parece que no tenemos muy claro para qué sirven las zonas francas. Las zonas francas, en principio, existen como un instrumento de atracción de inversión extranjera directa. Es decir, para atraer a fábricas o en todo caso ofertantes de servicios, ¿no? Mundiales, ¿no? Para que se instalen en este país donde de otra manera no se instalarían, ¿no?
no es necesariamente un instrumento que apunte al desarrollo de una zona geográfica específica del país. Correcto. ¿No? Entonces, empecemos por ahí. No, esa no es la función. Claro, entonces, digamos, la creación de las zonas francas en el Perú desde los años, de finales de los años 80, ¿no? Con la SOTAC, ¿no? Pasando por los ETICOS, no ha sido la más feliz porque no se siguieron criterios técnicos, ¿no? Como sabes, se han colocado en los polos extremos del país, ¿no? Tenemos en Tumbes, Tacna, luego en el sur, Matarani, Puno. hasta en la selva y en Puno, ¿no? Pero esa es, por distintas razones, cuando me dicen, obviamente yo creo, adoro mi país, ¿no? Y cuando me dicen, la sierra es hermosa, yo soy de la sierra. Yo también. ¿No? Y conozco la selva y es hermosa, ¿no? Pero digamos, es bonita a la vista, ¿no? Pero producir en sierra y selva es muy caro, es carísimo, ¿no? Porque la geografía no ayuda, ¿no? Entonces, localizar las zonas francas en los extremos del país para desarrollarlo, poner una zona franca en la selva, no hace mucho sentido, ¿no? Los inversionistas básicamente buscan 4 tipos de condiciones para instalarse en un país, ¿no? Con la que nosotros no cumplimos. Uno, demanda, ¿no? Nuestro país no tiene la suficiente cantidad de consumidores, por ejemplo, para que Toyota instale una planta de construcción de autos acá, ¿no? Por eso te decía que quizás la integración sea una salida a eso, ¿no? Porque si comunidad andina existiese y tuviéramos una mesa externa común, es decir, que permitiese que el movimiento de bienes sea totalmente libre, que no tengamos 4 aduanas, sino una sola aduana, que el auto producido en Perú viaje desde Lima hasta Bogotá, como si viajase de Huancayo a Lima, ¿no? Es decir, tener una sola zona aduanera, tendríamos una sola demanda, y quizás ahí tendríamos que un inversionista como Toyota, IBM, o quien fuere, se localiza en Perú. 1, demanda, ¿no? 2, recurso humano también. Nosotros tenemos muchos amigos seguramente especialistas. Yo también, como te comenté, cuando veo el Summit y veo la calidad de profesionales que tenemos, me siento orgullo. Pero en temas de cantidad, quizás no sea suficiente. O sea, si es que viene Kia, instala una fábrica de autos para atender a todo Latinoamérica, no va a encontrar el recurso humano suficiente para atender esa demanda de recursos humanos. Entonces tenemos también un problema de recursos humanos. Tercera variable es la logística. Actualmente tenemos un solo puerto. El puerto es el Callao, es la verdad, ¿no? Entonces, toda producción que deba exportarse de Perú hacia otros destinos tiene que pasar por el Callao. Entonces, si tú ubicas las zonas francas en Tacna o Tumbes, cualquier beneficio tributario que se dé se va a licuar, ¿no?, por el costo de traer los bienes hasta el Callao para su exportación, ¿no? Entonces, nuestros costos logísticos también son muy altos. ¿El Estado puede en el largo plazo modificar eso? Sí, pero el Estado tiene pocos recursos para construir puertos pues, cada 1000 kilómetros, ¿no? O sea, es un gasto que podría ser inversionista. ¿Qué puede hacer el Estado? La cuarta variable es lo que le llaman el environment tributario, ¿no? El ambiente tributario. Como consultor, tú seguramente, Lucho, sabes que lo primero que cuando un inversionista que está pensando en instalarse en Perú te va a preguntar es cómo es la tributación, ¿no? ¿Cuánto es la tasa del impuesto a la renta? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Soy establecimiento permanente o no? Preguntas clásicas, ¿no? Porque obviamente se van a instalar en un país donde o sea, hay más incentivos a instalarse en un país con una baja presión tributaria, ¿no? Para eso sirven las zonas francas. El Estado no puede manipular en el corto plazo ni la demanda, ni los costos logísticos, ni el recurso humano inmediatamente. Pueden moverse por políticas de largo plazo. Lo que puede mover es la tributación, ¿no? Puede generar zonas, ¿no?, donde haya determinados beneficios tributarios, ¿no?, que atraigan esa inversión y que quizás sea el inversionista que construya su propia facilidades logísticas, etc., ¿no? Para eso sirven las zonas francas, ¿no? Las zonas francas han funcionado en todo el mundo, excepto en Perú, porque han sido mal construidas. Acá en Perú,
El instituto lo ha pensado, produce, lo ha pensado, pero tenemos un MEF que se opone, por ejemplo, a que existan zonas francas en la costa cerca a la capital, ¿no? Puede ser en Ica, puede ser al norte de Lima, y además tampoco tenemos una autoridad, ¿no? Que esté negociando también con inversionistas extranjeros, ¿no? Pero las zonas francas sirven para eso. Yo alguna vez lo he comentado en otros eventos, ¿no? Nosotros tenemos un problema para atraer inversión, más de uno, pero uno importantísimo. No tenemos a nadie, ninguna entidad pública que esté buscando inversionistas. Una vez, a mí se me ocurrió investigar al respecto y tenía en un evento al director de proinversión y le pregunté qué área de proinversión se dedicaba a buscar al CEO de Kia, al CEO de Toyota para comenzar a operar en Perú. Y me dijo, no, Proinversión no hace eso. Proinversión solamente busca inversionistas en infraestructura. Entonces, él me dijo, quien hace eso es Promperú. Y ahí me asusté, porque yo conozco a Promperú, yo he sido parte de mi sector, conozco a los funcionarios de Promperú hace mucho tiempo y sé que ellos no hacían eso. Hasta hace un año han creado una nueva dirección, pero que todavía no tiene la suficiente competencia ni poder, ni está suficientemente empoderado para hacerlo. Pero eso es lo que tendría que hacer, negociar, buscar CEOs de empresas que pueden encontrar alguna ventaja competitiva instalarnos en el Perú y convencerlos. ¿Y qué darles? Tributación especial. ¿Dónde? En zonas francas. En Colombia, por ejemplo, las zonas francas están deslocalizadas. O sea, puede abrirse una zona franca en la mitad de Bogotá, porque ya no están condicionadas a una ubicación geográfica determinada. Están condicionadas a montos de inversión, ¿no? Es decir, el Estado te otorga esta beneficios como zona franca, ¿no? En donde tú decidas instalarte en cualquier parte del territorio colombiano, si tú aseguras con un cronograma determinada cantidad de inversión, ¿no? Importante. Esa es una mejor idea. Y eso ha funcionado siempre. En Perú se aplicó este tren de construir en el siglo XIX, creo que uno de los trenes más antiguos de América, se construyó así, dándole al inversionista determinados años de inafectación tributaria, ¿no? Claro, eso también ha sido acusado de corrupción, etc. Pero, digamos, hay mecanismos el día de hoy para poder controlar ese tipo de beneficios tributarios, ¿no? Y que funcionen. Porque cuando me preguntan, entonces, ¿qué hacemos para que el Perú dé un salto económico, ¿no? Veo eso y no veo mucho más, ¿no? El ambiente macroeconómico estable, siempre preciso de que es importante, no es suficiente. Un inversionista no va a venir a nuestro país porque comamos rico, ni porque bailemos muy bien, ni porque seamos un país muy interesante, ¿no? Tenemos que darle beneficios en las variables que ellos apuntan que afectan sus costos, ¿no? Y para eso sirve la zona franca y hay que diseñar zonas francas que puedan, como menciono, ayudarnos a que el inversionista venga a partir del análisis de esas 4 variables, ¿no? Perfecto, buenísimo. Oye, voy a dejar, yo siempre les digo a mis invitados, y ha pasado en esta vez, que uno ha conversado tanto y tan bien que no se ha dado cuenta del tiempo, pero ya me han pasado 1 hora y media, amigo querido. Entonces, vamos a dejar para la siguiente vez solamente hablar de valoración aduanera, si te parece bien. Claro. Me gustaría invitarte para discutir la valoración aduanera y su relación con los precios de transferencia, porque tú has visto esos temas también. Pero a mí me ha parecido una conversación muy interesante. Yo aprecio mucho siempre te lo he dicho, ¿no? Ahora te lo digo también, me aprecio mucho tu capacidad holística de ver el problema del comercio exterior y de la aduana, no solamente desde el punto logístico, sino ver la parte tributaria, la parte de comercio exterior, etcétera. Y creo que los que nos están viendo han visto el enorme capacidad de conocimiento de nuestro querido Oscar, pero además los retos que nos ha planteado. Yo me he quedado muy satisfecho, Oscar. Muchísimas gracias y me gustaría tus palabras de despedida, por favor, para nuestros televidentes, ya le voy a decir, nuestros videntes. Mis palabras de cierre van a ser agradecimiento, Lucho, muchísimas gracias por haberme invitado a discutir estos temas, porque eso es lo que tenemos que hacer. Discutir los temas porque de ahí salen las buenas ideas, ¿no? Nosotros, digamos, por este ambiente de oposición que se ve en todos lados, sector privado no confía en el sector público no confía en el sector privado, dentro del sector público también hay distintas facciones,
Lo mismo el sector privado, esta conversación que debería ser bien a nivel de ciudadano, etcétera, hay poquísima capacidad empática, y las ideas surgen a partir de la conversación, de la unión, de la discusión, ¿no? Y eso nos está dando, pero espacios como el que tú diriges, Lucho, son importantísimos justamente para eso. Entonces yo te agradezco la invitación y nada más quedo a tu disposición para cualquier otra conversación que quieras tener. Para mí ha sido muy grato también conversar contigo. Unos, también, no solo tributaristas, sino abogados, que más respeto yo también soy seguidor de los diálogos, ¿no? Y nada, yo quedo a disposición, Lucho, para los diálogos y para cualquier otra cosa que se te ofrezca. Muchísimas gracias, querido Osquitar. La verdad es que la he pasado muy bien, he entendido muchas cosas. En mi propio, tú sabes que yo no manejo mucho el tema aduanero, pero me ha parecido sumamente interesante. He tomado nota de varias cosas. Y te propongo invitarte al número 51. Quiero que abras la segunda etapa de diálogos tributarios para hablar de valoración aduanera y precios de transferencia. Muchísimas gracias, amigo. Enorme abrazo. No tenemos los cafés de otros tiempos, pero ya los tendremos en su momento. Y a ustedes, queridos amigos, quiero agradecerle enormemente por estar con nosotros hoy, por estar en la semana también. Y ya estamos próximos al 50, ya nos queda muy poco. Y gracias por todo y cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós, querido Oscar. Un abrazo enorme. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Adiós.